Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado ¿Cómo iba a imaginar yo? Antes que nada, voy a pedirte disculpas porque en esta reflexión tengo que echar mano de la memoria para argumentarla. Solo me gustaría comenzar diciéndote que si importancia tiene la mente, cuánta no tendrá el cerebro, que es en definitiva el que lo maneja todo. Veamos. Tendría yo unos 8 o 10 años, 1955-1957. Y vivíamos en una calle donde se reunían los temporeros que venían a segar el arroz. Mi padre me había comprado una bicicleta y yo estaba orgullosísimo de ella. Por aquel entonces la confianza era tal que prácticamente las casas tenían la llave en la cerradura de la puerta. Yo dejaba la bici siempre en la acera, aparcada. Pero llegó el momento en que se acabó la temporada y los temporeros partieron a sus pueblos. Alguno, además de llevarse el dinero de los jornales, se llevó también la bicicleta. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo iba yo a imaginar que alguien se llevaría mi bici? Recuerdo también que tendría entre 17 y 19 años, 1964-1966, que sábados y domingos tenía que trabajar en el kiosco que había montado mi padre en la trastienda del comercio de mi madre. Me encargaba esos días porque el resto estaba estudiando en Valencia. Y fue por aquel entonces cuando alguien con un billete grande de pesetas me obligó a ir a la caja del despacho de mi padre unos 8 o 10 pasos a por cambio. No sospeché nada hasta que entró otro cliente y al pagarme me di cuenta de que la caja del kiosco estaba vacía. No sabía quién había entrado y llevado todo el dinero. No recordaba su cara y ya no pude hacer más. ¿Cómo iba a imaginar yo que alguien utilizando esa estratagema se llevara el dinero de la caja? Y fue también por aquel tiempo cuando, no sé por qué ni cómo, tuve acceso a un informe del banco en el que se me citaba y me catalogaba como persona dedicada al kiosco. Mi ego se vino abajo cuando yo creía que todo el mundo me veía como el estudiante de Valencia que volvería al pueblo con la carrera recién acabada. ¿Cómo iba a imaginar yo aquello? Era la realidad pura y dura y me costó asimilarlo. Siguiendo con mi papel de persona confiada, al acabar los estudios regresé al pueblo y busqué un socio para montar el despacho profesional. Imagino la cantidad de etapas que durante los 27 años que duró la experiencia tuvieron lugar. Pero en todos ellos jamás hice valer mi título con el que estábamos operando. Éramos iguales en todo y para todo. Como las personas somos así, el tiempo, los hechos, los recuerdos, los resumimos a nuestra manera. Y sin pensar nada más, los adaptamos a nuestra conveniencia. Nos cargamos de razón. Todo en un montón y resumido, pim, pam, pum, fuera. Y ya no vale ningún lazo familiar, amistad o cualquier otra consideración. Mientras que él podía decir, lo único que veo es mi conveniencia, lo que me conviene, y lo demás que se vaya al garete. Qué fácil es el autoengaño. Qué fácil es tomar una decisión cuando lo haces por ti mismo, sin más consideraciones, sin comentarlo con nadie. Qué fácil es llegar a la conclusión durante esos años que lo has hecho todo tú solo. Pues imagínate que después, con el tiempo, descubres que ese socio te ha engañado. Una lucecita se encendió en mi interior y me pregunté, ¿no será que...? Pero lo curioso es que eso se me ocurrió 20 años después.
Y encima es el que no se habla conmigo, cuando a mí me da lo mismo. Pues que le aproveche todo el dinero del que se haya podido apropiar y allá él. Jamás se me ocurrió aprovecharme de él. Nunca, ni un céntimo que no fuera para los dos. ¿Cómo iba yo a desconfiar de mi socio? Sinceramente, tengo igual. Ningún rencor ha aparecido en mí. Solo que con el tiempo me he dado cuenta de que la realidad es dura. Por lo que quizás no debería haber sido tan confiado. Juntarte con personas de otra clase te llevará a reconsiderar estas cosas, aunque el tiempo ya haya pasado. No se trata de pedir compasión, de invocar lástima, de buscar justicia. Se trata de comprender, de ir más allá, de ver que las personas tenemos nuestro genio, nuestro carácter, y eso nos condiciona, lo que viene determinado por el ADN. De que no hay que luchar contra él, sino comprenderlo y tirar adelante. El problema es que, como verás, no soy práctico, mientras que otros sí lo son y mucho. En algún momento me voy dando cuenta de que al nacer el cerebro ya viene marcado con su ADN. Él tiene una forma predeterminada de ser y luego, dependiendo del lugar y la época en que naces, él mismo, el cerebro, va conformando la mente y con las reacciones, con las circunstancias, las vivencias. Gracias por tu paciencia. Hasta la próxima reflexión.